Escucha este dato. En 2021, de media, cada empleado de las administraciones públicas dejó de trabajar 117 horas por razón de enfermedad común o accidente no laboral y además otras 34 horas por permisos, licencias y otros motivos. En cambio, en la hostelería solo se perdieron 52 horas de media en todo el año por enfermedad común y accidente no laboral y 17 horas por permisos y otras razones, es decir, la mitad que en las administraciones públicas. A no ser que creamos que los empleados públicos tienen una predisposición genética para enfermarse con más frecuencia que los demás, estas cifras sugieren un abuso que pagamos tú y yo. Empezamos. Estás escuchando Economía Hoy con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales, soy @DiegoBarceló, tanto en Twitter como en Instagram, y en YouTube, Facebook, Telegram y LinkedIn me encuentras por Barceló y Asociados. El canal de Telegram Barceló y Asociados, te puedes suscribir gratuitamente para recibir todos los artículos que publico, como el que voy a publicar en estos días en el español y otro material. Revisando los datos de absentismo, realmente uno no puede más que indignarse, porque las administraciones públicas son de las 18 secciones de actividad en que ofrece la información el Instituto Nacional de Estadística. Las administraciones públicas son el segundo en el que mayor proporción de las horas pactadas se pierden por absentismo, que es la unión, es la suma de enfermedad común y accidente no laboral, es decir, incapacidad temporal, y otras razones donde se incluyen permisos, licencias, etc. El sector donde más se pierden horas por absentismo, casi el 11%, es el sector de la salud. Pero eso es lógico, porque si tú eres médico, tienes más probabilidades de contagiarte y entonces es más probable que estés más enfermo y por lo tanto es lógico que se pierdan más horas. Pero digamos, quitando el sector de la salud, que tiene esa cuestión estructural obvia de perderse más horas, digamos, lo de las administraciones públicas sugiere, como digo, un abuso, un abuso que paga el resto de la sociedad. Entonces, no solo se trata de un grupo privilegiado que trabaja menos horas, que tiene salarios promedio más altos, que goza de una estabilidad que el resto no tiene, sino que además, como digo, estos datos sugieren un abuso, porque no es concebible que en la administración pública la gente se enferme 117 horas por año y en la hostelería 52 horas, o sea, menos de la mitad, o en las manufacturas 87 horas, y así puedo seguir con todos los sectores. Por ejemplo, en educación 58 horas, en actividades administrativas 90 horas, es algo increíble. Pero bueno, esto era simplemente el aperitivo. El primer tema que te quería comentar es la decisión del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés en la próxima reunión. O sea, ya anticipan con un mes de antelación que van a subir los tipos 0,25%. Ahora, si tú lees el comunicado de prensa con el cual el Banco Central Europeo informó sus decisiones, es sanchismo puro. Autocrítica cero. Para ellos todo es culpa de la pandemia y todo es culpa de Rusia y su ataque a Ucrania. Lo que te dice el Banco Central Europeo es que no se va a cumplir el objetivo de inflación ni este año, ni el año que viene, ni tampoco en el 2024. Y sin embargo, como digo, no hacen la menor autocrítica. Es una vergüenza. Esta gente tendría que pedir perdón y marcharse por ineptitud. Lo que están haciendo ahora es poco, tarde e insuficiente. Pero ¿qué pasa? El monstruo de la inflación ya se despertó
y ahora no puedes subir los tipos de interés 2 puntos seguidos porque generarías una recesión bestial, sobre todo en una economía y en un sector privado que se acostumbró a vivir con la droga monetaria, es decir, a vivir con unos tipos de interés artificialmente bajos. Todo ese desastre lo provocó el Banco Central Europeo y ni siquiera tienen la decencia, la honestidad intelectual de decir, señores, nos hemos equivocado. No. Pero tú fíjate hasta qué punto llega esto. Que en diciembre decían que el objetivo de inflación no se iba a cumplir en el 2022, pero tranquilos que en el 2023 ya se cumple, porque todavía estaban diciendo que la inflación era algo temporal, que no había problema. Okay. En marzo dijeron, el objetivo de inflación no se va a cumplir en 2022 ni en 2023, pero tranquilos porque en 2024 se cumple. Bueno, ahora en esta reunión en junio acaban de decir que no se va a cumplir ni en el 2022, ni en el 2023, ni en el 2024. Y en el 25 no sabemos porque simplemente no hicieron las previsiones hasta ese momento. Pero, digamos, la credibilidad que tiene un Banco Central Europeo que cambia cada 3 meses, claro, es verdad, ellos me van a decir, no, lo que pasa es que en febrero fue la invasión del ataque a Ucrania por parte de Rusia. Pero no nos engañemos, ya, como digo, en diciembre, antes de que empezara el problema con el conflicto entre Ucrania y Rusia, ya decían que no iban a cumplir. Entonces, el problema, digamos, es verdad, la guerra complica las cosas, pero la cosa ya venía mal de antes y el Banco Central Europeo ya tendría que haber empezado a tomar medidas antes. Pero resulta que no solo anuncia que recién va a subir los tipos de interés dentro de un mes, y aparte 0,25% nada más, sino que durante todo lo que resta de junio va a seguir comprando bonos en el mercado. Es realmente, como digo, sanchismo puro. O sea, la Unión Europea está en unas manos similares a España, en manos sanchistas. Es realmente increíble. Y por supuesto, las previsiones de crecimiento económico han vuelto a empeorar. Lo que me resulta increíble es que no se den cuenta, o a lo mejor se dan cuenta y no lo quieren admitir, que estos problemas económicos surgen en gran medida por las propias políticas keynesianas que ellos aplican de manipulación de tipos de interés y déficits fiscales recurrentes para impulsar la demanda. Entonces, insisto, no hay autocrítica. No, lo único que dicen es que la inflación va a ser más alta de lo previsto. Encima se preocupan de que puedan crecer los salarios. No, ¿qué esperas? ¿Que los trabajadores se queden cruzados de brazos mientras tú te dedicas a emitir dinero y ellos ver cómo le licúan los salarios y los ahorros? Es una vergüenza. Es realmente increíble. Esta gente va a seguir generando y expandiendo un sentimiento anti-europeo, porque para esto no se creó el euro. Para esto Alemania no entregó el marco alemán. Al final, el Banco Central Europeo cogió la gestión del marco alemán, que era una moneda de calidad, y la están destrozando. Y entonces ahora nos quedamos sin el pan y sin la torta. Digamos, ya no podemos ni copiarnos del marco alemán y encima tenemos la inflación. Es increíble, increíble. Nunca hubiéramos imaginado esto si los padres fundadores de la Unión Europea levantaran la cabeza. Yo creo que entrarían a los cachetazos en el Banco Central Europeo. Lo segundo que te quería comentar es lo siguiente. Tú sabes que, me detengo un minuto para hacerte una postdata del tema anterior, de los tipos de interés. Tú sabes que yo estoy a favor de la libertad de los tipos de interés. Por lo tanto, no critico al Banco Central Europeo por subirlos poco o mucho o tarde, que además lo están haciendo mal porque evidentemente si los tipos de interés son cero hay que subirlos, eso es evidente. Lo que digo es que cuando los empiezan a subir van a seguir cometiendo errores porque no hay información ni cerebro humano capaz de saber cuál es el tipo de interés que tendría que regir en el mercado.
Entonces, lo que correspondería es que hoy mismo Christine Lagarde, pero bueno, ya la perdió la ocasión, pero en la próxima reunión que dijeran, señores, a partir de hoy los tipos de interés son libres y que el Banco Central Europeo no fije más ningún tipo de interés. Porque esa es la única forma de que el mercado se ajuste al volumen de ahorro real y a la oferta y la demanda de ahorro real. Entonces, bueno, eso al margen. El segundo punto que te quiero comentar es que, como tú sabes, en España estamos padeciendo un gobierno comunista. El comunismo tiene vocación totalitaria. ¿Eso qué quiere decir? Que el comunismo pretende digitar, intervenir cada aspecto de la vida de la sociedad. Entonces no sorprende que un ministro comunista diga, por ejemplo, que él ve mal que se beba Coca-Cola, entonces le pone un impuesto especial, que ve mal que haya casas de apuestas, entonces las persigue, les limita la publicidad, que ve mal que se coma demasiada carne, que se ve mal, bueno, lo que sea, porque el ministro Garzón puede tener cualquier idea disparatada, que no le gustan cómo son los juguetes, etc. También el comunismo, como es totalitario, te dice qué opinión tienes que tener tú de, por ejemplo, la historia de España. Si tienes una opinión, es correcta, pero si tienes otra opinión, eres un fascista despreciable y no te dejan, te persiguen. Y así podemos seguir hasta pasado mañana con ejemplos de cosas que este gobierno comunista quiere digitar. Además de una de las más groseras de todas, que es definir ellos según su antojo qué parte del dinero que tú ganas trabajando te lo quedas tú y qué parte te lo roban. Que es algo increíble porque cada vez que deciden poner un impuesto o aumentarlo o quitarlo, al final lo que están hablando es de tu dinero. Bueno, ellos como creen que el ciudadano está para servir al Estado, porque son, como digo, totalitarios, no les resulta incómodo y entonces pueden seguir subiendo los impuestos todo lo que quieran. Ahora, la nueva ocurrencia, porque además estamos con un gobierno de gente que no han trabajado nunca, digamos, habrá alguno que sí, pero en general es gente que no ha trabajado. Y por eso tienen ocurrencias. Y el ministro de Agricultura, que es una de las personas más serias del gobierno, apareció con un proyecto absolutamente disparatado con el que se pretende estimular o dar incentivos para que se reduzca el desperdicio de alimentos, obviamente en particular en la hostelería. A mí me resulta ridículo, ¿por qué? Porque la comida, los alimentos, son la materia prima de los restaurantes y de los bares. Por lo tanto, está en su propio interés intentar reducir el desperdicio para poder ganar más dinero, porque todas las empresas, sea un kiosco o sea General Motors, se hacen para ganar dinero. Entonces, no me imagino a ningún hostelero tirando la comida porque sí. Digamos, a veces pueden calcular mal y haber comprado más pescado que, digamos, compraron 30 kilos de merluza y los clientes esa semana comieron 25. De los 5 kilos que le sobran, una parte se la podrá comer el propio hostelero, le dará otra parte a los camareros, no sé, pero digamos, hay errores y lamentablemente no tiene más remedio que tirarlos. Ok. Pero no lo hace a propósito y entonces lo que va a hacer la siguiente vez es tratar de tener más cuidado, porque porque tú fíjate, cuando el hostelero tira comida, es como si estuviera tirando dinero que él podría tener en su bolsillo. Entonces no hay nadie que haga eso por gusto. O sea, es la última alternativa. Bien. ¿Tú te imaginas un gobierno que hiciera una ley para obligar a las fábricas de ropa a economizar tela? ¿O que hiciera una ley, un gobierno, para que obligara a las editoriales a ahorrar papel? Es evidente que ya lo hacen porque va en su propio interés. Entonces, este gobierno, que es totalitario, que busca
intervenir en cada rincón de la vida de la sociedad, ahora aparece con esta ocurrencia, que es un absoluto disparate. Un disparate que puede salir muy caro, porque las multas que empiezan en los 2.000 euros y terminan en los 500.000. O sea, realmente es una cosa increíble. Pero además, hay otra cosa que a mí me sorprende, que es cómo tienen tan bien medido la cantidad de desperdicios que se tiran por año. Ellos dicen que cada español de media tira 31 kilos de alimentos por año. Insisto, yo no sé de dónde sale ese dato. No sé de dónde sale ese dato. Me sorprende cómo lo han repetido en todos los medios de comunicación como si fuese una cosa absolutamente razonable. ¿Y por qué te digo esto? Porque si tú haces 31 kilos dividido 365 días, dividido 3, poniendo 3 comidas por día, te da que en cada comida se desperdician 28 gramos. Y 28 gramos no me parece mucho. Imagínate, estás en tu casa y tú comes y te preparas un arroz con huevo frito. Ya la cáscara del huevo la tienes que tirar. Luego comes una manzana y la cáscara la vas a tirar. El tronco de la manzana lo vas a tirar. Y vas sumando todo eso. O si comes un plátano vas a tirar la cáscara, etc. Si tú sumas la grasa que no comes, o los huesos del pollo, la grasa que no comes de un chuletón, etcétera, más las cáscaras, llegas a los 28 gramos perfectamente. Y ni hablar si en una casa hay niños pequeños, porque los niños pequeños son adorables, pero también son grandes generadores de desperdicio, porque el chico lo come, lo escupe, lo tira, se le cae al suelo, etcétera, etcétera. Entonces 28 gramos no me parece mucho. Entonces, ¿cómo es posible que, sabiendo todos a esta altura que padecemos un gobierno comunista dispuesto a intrometerse en todo aspecto de nuestra vida, los medios de comunicación, incluso me estoy refiriendo a los medios razonables, repiten esta información del gobierno e incluso algunos diciendo: ¡qué barbaridad! Hay que ahorrar porque no puede ser, no hay planeta B, tenemos que ponernos a economizar esto, es una barbaridad que se tire comida, y nadie hace esta cuenta elemental que estoy diciendo. Insisto, suponiendo que el dato sea correcto. A mí me asombra. Y como siempre es un insulto a todos los hosteleros, porque los está tratando de idiotas, y resulta que la gente del Ministerio de Agricultura, ellos encuentran la manera así facilísima de solucionar un problema. Como si los hosteleros, si pudieran reducir un 10% el coste de la materia prima, no lo hubieran hecho ya. Por favor, es una cosa increíble. Y siguiendo con el comunismo, está la otra ocurrencia de Yolanda Díaz, que ya esta mujer no tiene el menor disimulo en decir lo que piensa, que no es que me parezca mal que una persona diga lo que piensa, porque yo defiendo la libertad. Lo que pasa es que en el caso de ella, como es comunista, al final es un mensaje que va directamente a subvertir nuestro sistema de vida. Y entre otras cosas, va contra el derecho de propiedad, va contra las libertades más elementales, porque el derecho de propiedad, siempre te lo digo, pero merece la pena repetirlo, no es una cuestión que deba preocupar solo a los ricos. El salario es la propiedad del trabajador. Sus pequeños ahorros es el derecho de propiedad del trabajador. Y así podemos seguir. Entonces, sobre todo, los que tienen que estar preocupados por el derecho de propiedad para que no les quiten lo propio son los más humildes. Porque solo si pueden conservar lo poco que tienen, podrán acumular más e intentar alcanzar un nivel de vida un poco mejor. Entonces, el derecho de propiedad fundamentalmente es una cuestión que va en interés de la gente humilde. Y cuanto más pobre, más importante resulta. Yolanda Díaz, ¿qué dijo ahora? Que
ella está planteando que la indemnización por despido tenga un carácter disuasorio. Y aquí hay varias cosas. En primer lugar, siempre subyace en la izquierda la idea de que el empresario es un sádico que despide personal ya te digo, por un placer morboso de ver sufrir a la gente. Cuando en realidad una empresa es como un equipo de fútbol. Si tú lo tienes en tu equipo a Benzema, tú lo único que quieres es que Benzema se quede hasta el último día que pueda jugar al fútbol. Si tú tienes en tu equipo a, no sé, a Joao Félix, quieres que se quede en tu equipo hasta el último día que pueda jugar. Y en una empresa pasa lo mismo. Cuando un trabajador vale, tú quieres que se quede. Ahora, también es en el fútbol en el otro sentido. Si tú tienes un jugador que no rinde, tú quieres que se vaya. Y en una empresa es lo mismo. Si un empleado no rinde, tú quieres que se vaya. Y tienes que tener la libertad de despedirlo. Y para eso existe el seguro de desempleo y además la indemnización por despido. Cosa que en los demás países en general no es así. Porque en los demás países o bien tienes indemnización por despido o seguro de desempleo. Las dos cosas son una cosa que están en España y algún país más y nada más. Y por eso aquí la ley laboral es mucho más costosa y por eso el desempleo es mayor. Lo que quiero decir, cuando un empresario despide es bien porque la empresa va mal y no hay alternativa. Y segundo, porque a lo mejor la empresa va bien, pero ese trabajador no rinde. Ahora, si tú bloqueas esa decisión del empresario, ¿qué consigues? Imagínate, una empresa va mal y tú impides al empresario despedir. ¿Qué consigues? Consigues que si una empresa tiene 100 trabajadores y le impides despedir a 10 o a 15, al final pones en riesgo los otros 85 empleos también. Es decir, la empresa aumenta las probabilidades de que esa empresa quiebre y por lo tanto desaparezcan todos los puestos de trabajo. Ahora, en el otro caso, imagínate que un empleado trabaja mal y la empresa va bien igual, pero ese empleado trabaja mal, pero tú impides que despida. Lo que estás garantizando, en primer lugar, estás fastidiando a los compañeros del empleado que trabaja mal, que tienen que hacerse cargo de una mayor parte de trabajo. Digamos, lo que el otro no hace, tienen que hacer ellos. Pero además, a renglón seguido van a decir, si a este que trabaja mal no lo pueden echar, ¿para qué me voy a esforzar? Y entonces esa empresa que iba bien, por no poder despedir a uno o dos empleados que lo hacen mal, lo único que se consigue impidiendo el despido es que toda la empresa empiece a funcionar mal, por lo tanto al final quedan todos en el paro. Esto es elemental para cualquier persona que haya trabajado, aunque sea una semana, en una empresa privada. Pero como esta gente, como te digo, no lo ha hecho, ellos se hacen sus ideas, sus hipótesis, sus películas, aunque no tengan ninguna, digamos, no tengan nada que ver con la realidad. Y una vez más, esto es responsabilidad de Pedro Sánchez y de todos los varones socialistas que están callados, que no han dicho nada y que están tragando hace 4 años. Porque siempre digo lo mismo. Cuando fue el gobierno de Rajoy, en menos de 2 años, ya había habido un grupo que se había ido descontento y había constituido Vox. En cambio, los socialistas, que son más sectarios, hace 4 años que están tragando todas las barbaridades de esta gente, de este hombre, de este mentiroso amoral, y ahí están. Entonces, son todos cómplices de estas barbaridades y de haber sentado en el Consejo de Ministros a ministros comunistas, cosa que es algo que no ocurre en ningún otro lugar de Europa y en pocos lugares del mundo. Pero lo que quiero que veas es que esta gente, con estas ideas, pone en peligro la totalidad de los puestos de trabajo. Que si tú eres comunista, eso es algo bueno. Porque o bien la gente está descontenta
digamos, cuanto más gente está en el paro, hay más bronca social, y eso genera la antesala del conflicto final que espera el comunismo para poder instalar la dictadura del proletariado. Y mientras tanto los tienes dependientes de una ayuda estatal y dependen de ti también. Lo que te quiero decir, Yolanda Díaz está hablando del despido disuasorio. Lo que les gustaría es volver a poner la indemnización por despido en 45 días por año trabajado, pero con algún adicional, de manera tal que una persona de más de 55 años no se la pueda despedir. Y te repito, si tú ves lo que pasa en el sector público, que es el único sector que goza de estabilidad total en el empleo, y son los que más faltan al trabajo, porque yo no creo que un empleado público se enferme más que los demás. Ahora, si tú generalizas eso al resto de la economía, lo que vas a conseguir es que la productividad va a seguir bajando, y eso no se puede sostener. Además de violar el derecho de propiedad, porque cuando tú eres el que paga y el que pone en riesgo tu capital, tu patrimonio, tú tienes derecho a decidir con quiénes cuentas, con qué colaboradores cuentas. Si prohibir el despido te parece algo exagerado, bueno, hay países donde el despido está prohibido y son nada menos que Venezuela y Bolivia. Entonces, a Yolanda Díaz, de poder hacerlo, le encantaría prohibir el despido. Esperemos que no tenga tiempo, porque, insisto, las consecuencias serán negativas para todos los trabajadores, no solo para todos los trabajadores y obviamente también para los empresarios, pero los trabajadores son mucho más.